para siempre con él. El Cordero de Israel fue inmolado, el altar con su sangre fue manchado para quitar dolor y mal y vida. Creo que Dios me ha hablado y me ha ministrado estos días para poder compartir esta palabra. Si tenéis una Biblia a mano, me acompañáis a hacer una lectura de un texto precioso. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu del Señor. Y dice así: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito el texto. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Antes de continuar, no sé si estaremos emitiendo en directo por TikTok. Quisiera mandar en calidad de pastor y en representación de toda la iglesia de Cibajardín un saludo al tío Pascualín, con el cual tengo contacto casi a diario y me hablo con él. Me ha mandado un abrazo para toda la iglesia de Cibajardín. Él se recupera, va evolucionando y se va recuperando poco a poco, pero estos días tiene que estar en casa durante un tiempo y me ha mandado explícitamente: saluda a la iglesia y dale un abrazo de mi parte, porque ve todos los cultos a través del directo. Así que le mandamos al tío Pascualín un abrazo cariñoso y le decimos que lo echamos en falta y que nuestras oraciones están presentes con él y con toda su casa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En este texto, Pablo nos está diciendo que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua a la que Pablo se refiere y hace alusión es la Pascua judía, lo que los hebreos conocen como la festividad de Pesaj en hebreo, que es esa fiesta que todo israelita celebraba y celebran, los que todavía son judíos ortodoxos, todos los años para conmemorar, para recordar que los hebreos fueron esclavos en Egipto y el Señor los libertó con mano poderosa, y para recordar que a través de un cordero el Señor les dijo que pusieran la sangre en los dinteles y postes de la puerta, y cuando pasara el ángel de la muerte en la plaga de los primogénitos, esa plaga de muerte no tocaría la morada de los hebreos. Os diré que esta Pascua para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, fue no una institución humana, no fue una invención humana, una fiesta que ellos inventaron, sino que fue un mandamiento, una ordenanza de Dios instituida para que todas las generaciones de israelitas la guardaran y la celebraran. Esto es un mandamiento. Aparece en el libro del Éxodo y el Señor le dijo a Moisés, diciendo así que aquella noche iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto luego de 400 años. El Señor le habla a su siervo Moisés y le dice: mira, una última plaga voy a enviar sobre Faraón. Esta plaga será la muerte de todos los primogénitos. Todos los hijos nacidos en una casa, el primero, morirán. Y nosotros también, Señor. Dice: no, tú cógete un cordero macho sin defecto de 1 año, y esa noche lo sacrificaréis por familias. Tomaréis la sangre y untaréis los dinteles y los postes de la puerta con la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte, como el sicario de Dios, pase por Egipto, verá sangre, y al ver la sangre pasará de largo. La Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés cómo se tenía que celebrar esta festividad. Dice: la celebraréis el día 14 del mes de Nisán. El día 14 del mes de Nisán en el calendario hebreo corresponde al día 14 de abril de nuestro calendario gregoriano. Y el Señor le dijo: inmolarás el cordero entre las 2 tardes. Y una vez que lo sacrifiques y pongas la sangre sobre el dintel de la puerta, lo comeréis así. Lo comeréis con hierbas amargas, para que al sabor de las hierbas amargas os acordéis que fuisteis esclavos de Egipto. Y lo comeréis con el calzado puesto en vuestros pies, ceñidos vuestros lomos, y con el bordón y la vara en vuestra mano. Tanto es así que el Señor lo estableció y dijo así, Éxodo 12:14: y este día os será en memoria, Israel, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Con lo cual nos queda claro que la festividad de Pesaj, de la Pascua judía, era un mandamiento que todos los hebreos tenían que celebrar una vez al año, el 14 de Nisan, el 14 de abril.
Ahora bien, desde la salida de Israel de Egipto hasta que Cristo hizo aparición y tomó un cuerpo y se encarnó, pasaron aproximadamente 1500 años. Durante 1500 años el pueblo de Israel, año tras año, todas las familias tomaban un cordero, lo sacrificaban y celebraban la festividad de Pesaj, la Pascua judía. Ahora bien, ese cordero que esa noche del día 14 de abril cada familia tomaba, lo degollaban, ponían la sangre sobre el dintel de la puerta, era un símbolo, una tipología, una representación del Cordero perfecto que tenía que venir. Y ese Cordero perfecto no es otro que nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Empezaré diciendo a manera de introducción que el Señor le dijo a Israel que anualmente, es decir, al año, tenía que celebrar 7 fiestas. 7 fiestas. Voy rápido. El Señor instituyó, estableció, ordenó que Israel debía celebrar 7 fiestas anuales. La primera era la Pascua, la que hemos mencionado. Luego seguían los panes sin levadura. La tercera eran las primicias. Cuarta, Pentecostés. Quinta, las trompetas. Sexta, el día de la expiación. Y la séptima, los tabernáculos. 4 de ellas se celebraban en el ciclo de la primavera, la cual era la Pascua, la cual era panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Y las otras 3 caían en la estación de otoño. Trompetas, conocida en hebreo como Yom Teruah, el día de la expiación, conocida en hebreo como Yom Kippur, y tabernáculos, conocida en hebreo como Sukkot. Ahora bien, estas 7 fiestas de Israel que aparecen en el Antiguo Testamento tenían un significado profético y simbólico que apuntaba hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención y salvación. Dicho en otras palabras, esas fiestas que el Señor instituyó para Israel eran fiestas que apuntaban a Cristo, símbolos que representaban a Cristo. No eran otra cosa que referencias que apuntaban a nuestro Señor. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:16. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, tiempo pasado, era sombra de lo que tenía que venir. ¿Y qué tenía que venir? Pablo dice: esto es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que todas las festividades del Antiguo Testamento no eran otra cosa que la sombra de una realidad, y esa realidad era el cuerpo de Cristo. Notar bien el paralelismo, el contraste que hace Pablo en ese texto de Colosenses 2:16. Por un lado menciona las sombras aplicándola a las fiestas, y por otro lado la realidad aplicándola al cuerpo de Cristo. ¿Qué es una sombra? Una sombra no es otra cosa, hermanos, que el reflejo de un objeto o de un cuerpo que es real. En otras palabras, mi sombra es el reflejo de mi cuerpo. Así que lo que Pablo está diciendo es que todas las fiestas de Israel eran sombras, reflejos, proyecciones de una realidad superior que tenía que venir. Y esa realidad es Jesucristo el Señor. ¿Me seguís hasta aquí? Tengo que explicar todo esto para poder llegar a donde quiero. La introducción es más bien de carácter informativo, por tanto necesito 5 o 10 minutos de mucha atención y luego creo que el sermón entra en otra dinámica si el Señor lo permite. Mi objetivo es probar, demostrar a la luz de la Biblia que todas estas fiestas se cumplieron en Cristo. Los que lo crean digan amén para Dios. Voy a tratar de probar que estas 7 fiestas del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento profético y simbólico en Cristo. Evidentemente hoy no voy a hablar de las 7 fiestas por falta de tiempo. Hoy me voy a centrar en una. Cristo, el Cordero de nuestra Pascua. La Pascua se cumplió en Él. Él era el Cordero perfecto que tenía que venir. Y aunque es posible que roce o perfile alguna fiesta más, hoy me quisiera centrar en esto. Veréis, Jesús dijo en los días de su carne a todos los judíos que le escuchaban: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Estaba diciendo, en otras palabras, vosotros no podéis cumplir la ley porque por un lado guardáis un mandamiento y por el otro lado rompéis otro. Por tanto, es imposible guardar los 613 mandamientos que aparecen en la Torá de Moisés. Pero Cristo ha venido a cumplir en su estado de excarnación la ley que nosotros no podíamos cumplir como representación del hombre perfecto. Hermanos, lo voy a decir y si ustedes lo creen, lo dicen con un amén.
desde que Jesús nació en el pesebre hasta que murió en la cruz, durante esos 33 años, Jesús no rompió ni un mandamiento, ni una ordenanza, ni un estatuto. Jesús no se saltó ni una jota, ni una tilde, ni una coma de la palabra. Él cumplió la ley a la perfección. Claro, entre esas leyes, Cristo tenía que cumplir con la festividad de ¿qué? De Pesaj, la Pascua judía. Porque los corderos que se sacrificaban en esa fiesta apuntaban hacia Él. Y Él, como el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, tenía que morir el mismo día de la Pascua judía. ¿Qué día hemos dicho que era? El 14 de Nisan, que corresponde al 14 de abril. Ahora, en la Biblia aparece una aparente contradicción. Y ahora necesito mucha atención. Aparece una pequeña incongruencia, una pequeña paradoja. Porque Cristo, para calificar como el Cordero perfecto que salva a la humanidad de todos sus pecados, tiene que morir el día 14 de Nisan. No puede morir ni el 15 ni el 13. Porque el Cordero, le dijo el Señor a Moisés que tenía que ser inmolado el día 14 de abril entre las 2 tardes. Por tanto, tenía que morir en un día específico y en una hora específica. Pero hay una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos la noche anterior a su crucifixión. ¿Os acordáis? Escrito está, Lucas 22:14, dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo así: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Aquí está la aparente contradicción. Sígueme ahora. Cristo celebra, hermanos míos, la cena de Pascua judía con sus apóstoles una noche. Y cuando se sienta en la mesa antes de partir el pan, beber la copa de vino, etc., y todo el ritual que comportaba, hermanos míos, la fiesta de la Pascua, se queda mirando a sus apóstoles y les dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. ¿Por qué dice antes de que padezca? Porque esa noche celebró la fiesta de la Pascua con sus apóstoles, pero esa noche no murió. Cristo murió al día siguiente, todos ustedes lo saben. La Biblia dice, hermanos míos, que Jesús aquella noche celebra la fiesta de Pascua. Mientras la está celebrando, dice la Biblia que le pregunta y dice el Señor: uno de vosotros me va a entregar. Y dice Juan: Señor, ¿seré yo el que te entrega? Y dice Pedro: Maestro, ¿seré yo el que te entrega? Y salta Jacobo: ¿es posible que sea yo el que te vaya a traicionar? Y Judas se acerca y le dice: ¿seré yo el que te va a entregar? Y le responde Jesús: tú lo has dicho, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. La Biblia dice que Judas se levanta de aquella cena de festividad de Pascua, sale por la puerta y se va a buscar a los sacerdotes para negociar el precio de la venta de la traición de Jesús. Ya conocen la historia, 30 monedas de plata. Mientras Judas está negociando el precio de la venta, Jesús está celebrando la cena de Pascua judía, que posiblemente o supuestamente era el 14 de abril. Se levanta de la mesa y dice, después de cantar los himnos, sale rumbo al huerto Getsemani. Cuando llega al Getsemani, se pone a orar. Sus apóstoles se quedan durmiendo. Y ahora dice la Biblia que Judas viene con una turba de alguaciles y soldados y sacerdotes a prenderle. Le prenden en el huerto Getsemani y se lo llevan al patio de la casa de Caifás. Jesús pasa aquella noche en la casa de Caifás, pero no muere aquella noche. Muere al día siguiente cuando lo llevan delante del Poncio Pilato. Pilato lo devuelve a Herodes, Herodes lo vuelve a Pilato y al final lo sentencian y lo ejecutan a muerte. ¿Dónde está la contradicción? La contradicción está aquí. Si el Cordero tenía que morir el día 14 y él celebró la cena pascual con sus discípulos la noche anterior, pero murió el día siguiente, significa que no murió el día 14, murió el día 15. Si muere el día 15, ¿cómo arreglamos esto? Porque si no, no cumplió con el significado profético de la Pascua. Digo más, si Jesús no murió el mismo día que se sacrificaban los corderos pascuales, significaría que rompió un mandamiento. Si rompió un mandamiento, se manchó. Y si se manchó, no calificaba como cordero para ser el salvador de Ciudad Jardín. ¿Veis vosotros hasta dónde llega la magnitud del problema? ¿Ven ustedes, hermanos míos, hasta dónde hay que darle una aparente solución y arreglo a esto? Si Cristo no muere el 14, no cumple con la festividad de Pesaj. Pero tengo una noticia, esto tiene arreglo. Dios no es como los hombres. Los hombres tienen un problema para cada solución. Dios tiene soluciones antes de que los problemas aparezcan. ¿Cuántos creen esto? Levanta tu mano y grita un amén para Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, que Dios se lo merece.
llegar a parar. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Murió el 14 o murió el 15? ¿Cómo es que celebró la Pascua una noche anterior y murió el día siguiente? ¿En qué quedamos, pastor? Porque si no, no se cumple la festividad de Pesaj en él como el Cordero Pascual. Bueno, ahora van a entender ustedes este misterio. Miren, ¿dónde celebró Jesús la Pascua? Los apóstoles le preguntaron aquella noche: Señor, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y les dice el Señor: cuando entréis en la ciudad, encontraréis a un hombre con un cántaro. ¿Os acordáis? Seguid al hombre que lleva el cántaro, seguidle y entrar en su casa. Y preguntarle al dueño de familia: el maestro nos ha dicho que quiere celebrar aquí la cena de Pascua. Él os la preparará en un aposento alto y allí la celebraréis. Claro, lo curioso es que cuenta la historia que aquel hombre llevaba un cántaro de agua. Y esto llama la atención, porque el cántaro de agua en Israel era un oficio que solamente pertenecía a la tarea doméstica de una mujer. Por ponerte un ejemplo, Rebeca, tenemos en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando llevó un cántaro de agua al pozo para darle de beber a sus camellos y los hizo arrodillarse. Allí se encontró con Eliezer, el criado de Abraham. Tenemos otro ejemplo, hermanos míos. Las hijas de Jetro, el suegro de Moisés, dice que tenía 7, fueron al pozo a brevar a las ovejas. Eran mujeres. Tenemos el ejemplo de la samaritana, que llevó el cántaro de agua para encontrarse con Jesús. En la Biblia siempre aparecen mujeres con cántaros de agua, pero nunca un hombre. Sin embargo, este hombre dice que llevaba un cántaro. ¿Por qué? Hay una razón para esto. ¿Saben por qué llevaba este hombre un cántaro y dónde celebró Jesús la festividad de Pesaj? Ahora vas a entender el misterio. ¿Saben? Los únicos hombres que llevaban un cántaro de agua en Israel eran hombres que pertenecían a un grupo religioso del siglo I que se conocían como los esenios de Qumran. ¿Quiénes eran los esenios de Qumran? Bueno, tú abres el Nuevo Testamento y ves diferentes grupos religiosos: fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, celotes, pero no ven los esenios. Pero aunque no aparecen en el Nuevo Testamento, aparecen en la historia. Los esenios de Qumran eran los verdaderos sacerdotes del templo, que en el año 165 a.C., viendo la corrupción que había en Jerusalén, tomaron una decisión revolucionaria y dijeron: abandonamos Jerusalén, no podemos permitir toda la corrupción que hay en el templo. ¿Y qué se llevaron? Dice que cogieron los rollos de la ley de Moisés, los 39 libros del Antiguo Testamento. Solamente se llevaron hecho. Abandonaron el templo de Jerusalén ante la corrupción y se fueron a vivir al desierto de Qumran. Vivieron desde el año 165 al 70 después de Cristo. 235 años, hasta que en el año 70 cae el templo de Jerusalén en la guerra judía contra el Imperio Romano. Durante 235 años, los esenios construyeron 22 comunidades a las orillas del Mar Muerto en el desierto de Qumran, y allí se dedicaron a vivir cerca de Dios con los rollos del Mar Muerto. Noticia, pasaron los años y en el año 1947, hace aproximadamente 75 años, un beduino del desierto estaba pastoreando un redil de cabras y dice que pasó por las orillas de Qumran. Una cabra se le pierde del redil, aquella cabra se mete en una cueva y aquel hombre, para asustar a la cabra y que salga, coge una piedra del suelo, la arroja a la cueva y escucha un sonido de crack. Al escuchar el sonido dice: qué raro ese sonido. Se va detrás de la cabra y entra en la cueva. Y cuando este pastorcillo de cabras entra, se da cuenta que lo que se ha roto al golpe de la piedra es un jarrón de arcilla. Y dentro del jarrón de arcilla había un rollo. ¿Y cuál era? Era uno de los rollos del Mar Muerto que pertenecieron a los esenios de Qumran. Es decir, ellos desaparecieron en el 70 después de Cristo, pero pasaron 1900 años y un beduino del desierto encontró los rollos del Mar Muerto. A ellos los liquidaron, pero la palabra de Dios seguía viva. Encontraron los 39 libros que componían el Antiguo Testamento. Y noticia, ahora se descubre el misterio. Entre esos rollos del Mar Muerto encontraron un libro, un rollo, un pergamino que se llamaba Las Reglas de la Comunidad. Es decir, la comunidad esenia tenía una serie de reglas para poder pertenecer a ese grupo, porque ellos lo que querían era proteger el grupo de la corrupción del pecado. No, nosotros no queremos ser como los fariseos, ni como los escribas, ni como los sacerdotes. Queremos mantener la pristina pureza, así que mantengamos reglas. Una de las reglas, ¿saben cuál era? Que para poder servir a Dios a tiempo completo, los esenios tenían que ser célibes, es decir, no se podían casar. ¿Entendéis ahora por qué este hombre llevaba un cántaro de agua?
llevaba el cántaro de agua porque seguramente era esenio, y como era esenio no se podía casar, y al no tener mujer tenía que hacer las tareas domésticas que hacían las mujeres. Quiere decir que Cristo celebró la cena de la Pascua en la casa de un esenio. ¿Y dónde está aquí el misterio? El misterio está que los esenios se guiaban por un calendario diferente al de todo Israel. Todos los judíos de Israel, fariseos y escribas, utilizaban el calendario lunar según las estaciones de la luna del año. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos el año tenía 365 días, pero los esenios utilizaban otro calendario, no el calendario lunar, utilizaban el calendario solar, y ese calendario tenía 364 días, un día menos. ¿Qué quiere decir? Que para los esenios la festividad de la Pascua, el 14 caía un día antes, pero para el resto de Israel era día 13. Por eso Jesús celebra el día 13 la cena de Pascua con los esenios de Qumran, pero muere al día siguiente, día 14, como el Cordero Pascual sacrificado por toda la humanidad y por toda la iglesia de Ciudad Jardín. Por tanto, podemos decir que el misterio está resuelto. ¿Qué día cenó con los esenios? El día 13 para todo Israel. Pero al día siguiente muere ¿cuándo? El 14 de Nisan. Por tanto, la noticia es esta: este cordero sí califica, este cordero sí es aprobado, este cordero no rompe el mandamiento, este cordero no tiene mancha, no tiene arruga, no tiene pecado, su sangre limpia, su sangre restaura, su sangre te renueva. Ahora, yo quisiera hacer aquí un breve paréntesis. ¿Estáis bien? Ahora el sermón entra en otra dinámica, si Dios me lo permite. Un paréntesis de carácter aplicativo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué adelantaste la cena al día 13 en casa de un esenio? ¿Por qué cenas con los apóstoles y eliges la casa de un esenio para cenar la Pascua? Porque esa noche no se celebraba la cena de Pascua en otra casa de un israelita, solamente en el grupo de los esenios, porque utilizaban otro calendario. ¿Por qué razón? Porque el cordero, ahí va, dice la Biblia que tenía que morir. Le dijo el Señor: lo sacrificarás entre las 2 tardes. ¿Y qué eran las 2 tardes? Las 2 tardes era una franja horaria que iba desde las 3 del mediodía a las 6 de la tarde. Ahora entraremos ahí. Claro, si Jesús al día siguiente muere a las 3 de la tarde, no le da tiempo a cenar con los apóstoles. Y sabiendo que iba a morir al día siguiente y no podía cenar, dice: me voy a la casa de los esenios, porque antes de que muera quiero sentarme con los apóstoles y regalarles una cena conmigo. Por eso cuando se sienta a la mesa, pega un grito y dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. La llevo celebrando 33 años, pero este es el último año, y antes de que muera mañana os regalo una cena conmigo. Y claro, cuando yo leía esto digo: bien, bien, Señor, bien. Bien, que cenes, que le regales una cena, qué sé yo, a Juan, que se recostaba en tu pecho, lo entiendo. Que le regales antes de morir una cena a Pedro, que aunque sabes que te va a negar 3 veces, luego se va a arrepentir, te entiendo. Que le regales una cena a Jacobo y a Juan, que son hijos de Zebedeo y abandonaron a su padre, la barca y las redes, por seguirte, lo entiendo. Pero que le regales una cena a Judas sabiendo que es un traidor. ¿Por qué le tratas bien en la cena? ¿Por qué partes el pan y no le niegas un cacho de pan? Digo más, le dejó comer en su propio plato. Para que un hombre, una mujer coma en tu plato tiene que tener mucha confianza, ¿eh? Para que alguien moje el pan en tu propio plato tiene que ser alguien muy cercano a ti. Jesús no le negó ni su plato. Bueno, que no se lo niegues a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan, pero a Judas, que sabes que esa noche te va a vender por 30 monedas de plata. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo tratas bien? Y creo que el Señor me habló. De noche creo que el Señor me dijo, creo que la frase perfecta, porque Judas era un lobo y Jesús sabía que era un lobo, sustraía de la bolsa. Los 3 años robaba y era un ladrón y terminó traicionándole. Pero el Señor trató bien a Judas y me lo dijo de esta manera: porque aunque Judas nunca dejó de ser un lobo, yo nunca dejo de ser cordero. Durante los 3 años había un lobo dentro de Judas. Robaba de la caja y lo sabía y yo guardaba silencio.
Estaba cenando con él, partía el pan y se lo compartía. Sabía que esa noche me iba a vender a precio de esclavo por 30 miserables monedas de plata. Él no dejaba de ser lobo, pero yo no dejaba de ser cordero. Por eso aquella noche cenó con él. Y tengo para ti una noticia. Jesús también quiere regalarte una cena con él. Escrito está: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, habrá alguien aquí que oiga la voz de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Cristo, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Él quiere regalarte una cena. Aunque, escúchame bien, disculpe, ¿me dejáis predicar hoy con libertad? Dejadme, por favor, como que fuera el pastor. ¿Ustedes piensan que yo soy mejor que Judas? Me pongo yo como ejemplo. ¿Ustedes piensan que hay alguien aquí que pueda mejorar la calidad cristiana de alguno de los apóstoles? Pedro le negó, Judas le vendió. Déjame que te diga, cariño mío, hay un lobo dentro de ti, dentro de mí, llamado carne, que cuando te descuidas y te estás de comer, sale y le muerde la santidad a Dios. Cada vez que pecas, estás vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Cada vez que ofendes la santidad de Dios, en tu bolsillo suenan las 30 monedas. Sí, hay un Judas dentro de mí que cada vez que ofende la santidad de Dios, hace que suenen en mi bolsillo las 30 monedas de plata que venden la perla de gran precio. Pero hoy el Señor te dice: si oyes mi voz y me abres la puerta. ¿Pero cómo? ¿Cómo le voy a abrir la puerta al Señor, pastor? Si hay un lobo dentro de mí, no quiero que vea las miserias que tengo dentro de mí. Hoy te digo, ábrele la puerta de tu corazón de par en par, porque tengo para ti una noticia. Si el cordero entra a cenar con el lobo no se come al cordero. El cordero termina comiéndose al lobo. ¿Habrá alguien aquí que quiera cenar con el cordero? Súbeme esa música ahora, por favor. Cristo muere el 14 de Nisan. Dile al que tienes a tu lado y ayúdame a predicar: Cristo es el cordero pascual. Moisés le dice el Señor: cuando vayas a celebrar la Pascua, tomarás el cordero el día 10, 4 días antes de sacrificarlo, y durante 4 días lo inspeccionarás con detalle, porque el cordero será macho, sin defecto y de 1 año. No puede tener nublo en el ojo, que los ojos no los tengan nublados. Y entonces lo miraban, le levantaban la lana para que no tuviera manchas, le miraban las pezuñas para que no lo tuviera rota, le miraban los ojos para que no lo tuvieran nublado, le miraban las piernas para que no los tuvieran ni torcidas ni quebradas. 4 días la familia de Israel cogiendo el cordero, haciendo una ITV, una breve inspección de 4 días, para que el cordero calificara, para que su sangre fuera derramada por la expiación de pecado. Pues bien, noticia: a Cristo no lo inspeccionaron 4 días, a Cristo lo inspeccionaron durante 33 años. Durante 33 años caminó en la tierra sin mancha, sin arruga, sin pecado. No había suciedad en él. Escrito está: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escrito está, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señores, este cordero califica. No hay en él mancha para ser sacrificado. Pero noticia, tengo una noticia: Cristo no solo murió el día 14 de Nisan, no solo murió el día que tenía que morir, sino que murió a la hora que tenía que morir. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Sacrificarás el cordero entre las 2 tardes. ¿Y las 2 tardes qué eran? De las 3 del mediodía a las 6 de la tarde. ¿A qué hora murió Jesús? Déjame que te lo diga. Mira cómo Jesús cumplió a rajatabla, como el cordero pascual perfecto que tenía que venir. Marcos 15:25 dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera eran las 9 de la mañana.
porque en Israel se empezaban a contar las horas a partir de las 6 de la mañana. La hora tercera, ¿cuál era? Las 9. A las 9 de la mañana lo crucifican. Pero ahora dice Mateo 27:45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Cuál era la hora sexta? La hora sexta eran las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía toda la tierra se oscureció. Pero ahora dice Lucas 23:46, y a la hora novena Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró y murió. ¿Cuál era la hora novena? Saca cuentas. Desde las 6 a las 9. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 3. Cristo murió a las 3 de la tarde. El cordero será sacrificado entre las 2 tardes. Si muere a las 2:59, no califica para ser el cordero. Pero aunque lo crucificaron a las 9 de la mañana, aguantó 6 horas en la cruz. No puedo morir antes, no puedo entregar el espíritu antes, porque si lo entrego antes, no califico para ser el cordero. El cordero tiene que ser sacrificado entre las 2 tardes. Aguanto una hora, y aguanto otra, y aguanto otra, y aguanto otra, y aguanto por ti y por ti. Cristo es el Cordero de nuestra Pascua. Y ahora voy a finalizar ya, lo dejamos por otro día. Dejadme que roce una fiesta más que se celebraba el día siguiente. ¿La queréis escuchar? Había una fiesta que era el 14 de Nisan, la Pascua. Pero había otra fiesta que empezaba el día 15. El día 15 era la festividad de... Atención ahora, porque Dios va a hablar. La festividad de los panes sin levadura. Y el Señor le dijo a Moisés: el día 14 sacrificarás el cordero, pero a partir de las 6 de la tarde y hasta 15 empezaréis con la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y de qué se trataba esa fiesta? Durante 7 días, una semana, desde el día 15 al 21, no podía haber pan fermentado ni con levadura en ninguna casa de un hebreo. Tenían que buscar la levadura y sacarla de la casa, porque la levadura era una representación del pecado. Por eso Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Por eso dijo Jesús, dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda fermenta toda la masa? Un poco de pecado echa a perder el pan. Cristo también tenía que cumplir con la fiesta de los panes sin levadura, hermanos míos. ¿Y cómo se celebraba esa fiesta? Pues noticia, Él también era el pan sin levadura, porque Él dijo: ahí va, yo soy el pan vivo descendido del cielo. Él era el pan sin pecado y sin levadura. Y cuando llegaban las 6 de la tarde del día 15 de Nisan, atención, el padre de familia cogía 3 panes sin levadura. 3 panes que no estuvieran fermentados. Los ponía encima de una mesa y ponía uno a la derecha, el otro a la izquierda y el otro pan en medio. Y el pan de en medio lo cogía, atención, está Dios aquí, y lo partía. Y cuando partía el pan de en medio, ¿saben por qué partía el pan de en medio? Porque, ¿saben? Los judíos estaban hablando de un mensaje profético, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 panes. Pero no partían el de la derecha ni el de la izquierda, porque el Padre no fue partido y el Espíritu Santo no fue partido. El que fue partido fue la segunda persona de la Trinidad, el de en medio. Y cuando cogía el padre de familia el pan de en medio, lo partía y le ponía de nombre así en hebreo: el aficomán. Otro día os hablo de eso. El pan partido aficomán lo envolvía en un paño. Y cuando el pan partido lo envolvía en un paño, lo metía en un cofre y lo escondía en la casa. Y le decía a los niños: el que encuentre el pan partido tiene premio. ¿Y cómo se cumple esto en Cristo? A las 3 de la tarde muere, ven, sígueme. Y se acercan los sacerdotes a Poncio Pilato y le dicen: ese pan partido que está en la cruz no puede seguir ahí, porque a partir de las 6 de la tarde entramos en el día de Sabbat y se quebranta el día de reposo. No puede haber un cuerpo muerto en la cruz, así que te ordenamos que lo bajes. Bájalo, porque a las 6 de la tarde el pan partido no puede estar ahí. ¿Y quién fue el que lo bajó? Tenían 3 horas antes de que llegaran las 6, porque a partir de las 6 era Sabbat, y en el día de los panes sin levadura no podía estar el pan partido ahí. Y dice
la Biblia que José de Arimatea y Nicodemo, un saduceo y un fariseo, con diferentes doctrinas, se unen para coger el pan partido. Se van a la cruz, descuelgan el cuerpo, tienen 3 horas para enterrarlo, y de la misma manera que el pan de familia envolvía el pan partido en un paño, José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el pan de partido en un lienzo. Y de la misma manera que el padre de familia lo escondía en un cofre, también Nicodemo y José de Arimatea lo escondieron en el cofre del sepulcro. Y ahora surge aquí la pregunta: Cristo está escondido, el que lo encuentre tiene premio. El que lo encuentre tiene premio. ¿Quieres saber el premio? ¿Quieres saber el premio del afikoman? ¿Quieres saber lo que significa la palabra afikoman, el pan partido? Afikoman en hebreo, lo voy a dejar aquí y seguimos otro día. Afikoman en hebreo significa lo que viene después. Ese es el premio. Quien lo encuentre en afikoman tiene premio. ¿Y qué es el premio? Lo que viene después. Al tercer día vino algo después. Al tercer día las Marías dijeron: vamos a embalsamar el cuerpo para que no se eche a perder. Y cogieron mirra, aloes e incienso. Pero cuando fueron, en el cofre ya no estaba el pan partido. El cofre le pegó una patada a la puerta del sepulcro. Y lo que vino después, ¿qué es? La resurrección de los muertos, y se cumple la fiesta de las primeras gavillas. Él era la primera gavilla de trigo. Por eso Pablo va a decir que él, como primicias de la resurrección, es la gavilla que resucitó. Y todos los que creyeron en él saldrán del cofre, saldrán del sepulcro, resucitarán de entre los muertos. Así como van lo que vendrá después. Cristo, el Cordero de nuestra Pascua. ¿Cuántos de aquí lo han encontrado? Pues si lo has encontrado, dile al que tienes a tu lado: para ti. No, así no me lo creo yo. Dile: para ti. Díselo, dile: si lo has encontrado, para ti hay premio. Afikoman, lo que viene después. Apláudele al Cordero de nuestra Pascua, que les digo: a recibir gloria, alabanza,